Hermanos amados, el texto en el que vamos a estar meditando el día de hoy es Romanos capítulo 14 y veremos el versículo 13 hasta el final del capítulo, es decir, hasta el versículo 23. Y el título que, encabeza esta enseñanza es el siguiente: la libertad y el amor cristiano. Voy a repetirlo: la libertad y el amor cristiano. Antes de empezar a explicar lo que significa la libertad cristiana y el amor cristiano, quiero que hagamos un pequeño recorderis de lo que ya hemos visto del capítulo 14 para que entiendan el porqué de lo que se va a exponer hoy. Recordemos que Pablo en el capítulo 14 está hablándole a dos grupos de creyentes dentro de la iglesia. A unos los definimos como los fuertes, y esos fuertes en su contexto, ¿quiénes eran? Los gentiles. Y otros los definimos como los débiles. En su contexto, ¿quiénes eran los débiles? Los judíos. A los unos y a los otros, el apóstol Pablo les dice: ustedes tienen un enemigo que combatir. A los fuertes les dice: ustedes tienen que combatir contra el enemigo de menospreciar a sus hermanos más débiles en la fe. Pero a los débiles les dice: ustedes tienen que combatir contra el enemigo de hacerse jueces de sus hermanos más fuertes en la ley. Los unos no debían menospreciar a los otros, y Pablo toca unos ejemplos, pero vamos a pensar particularmente en el ejemplo de la comida. A los unos les dice: ustedes no pueden menospreciar a sus hermanos en la fe por lo que no comen. Pero a los débiles les dice: ustedes no pueden hacerse jueces de ellos por lo que ellos sí comen. Ahora bien, en el texto que estaremos meditando en esta mañana, tenemos la continuación a esa situación que se presentó en la exposición de la semana pasada. Unos decían: nosotros comemos solo legumbres, y otros decían: bueno, nosotros comemos carne. Y Pablo les dice a los que comen carne: no menosprecien a los que comen legumbres. Y a los de las legumbres les dice: no se hagan jueces de los que comen carne. Ahora bien, tanto en el versículo 1 como hasta el versículo 12, que fue lo que estudiamos la semana pasada, el apóstol Pablo, en general, más bien lo voy a decir así, en general en el capítulo 14, el apóstol Pablo en esencia está tocando el tema de la libertad cristiana. Ese es el tema que él viene tratando. Y en esta sección final del capítulo, el apóstol Pablo se enfoca en comunicarle a sus lectores cuál es el límite de esa libertad cristiana. ¿Hasta dónde mi libertad puede llegar? Ahora bien, antes de avanzar en explicar el texto, quiero que por favor presten mucha atención a esto. Vamos a definir qué es la libertad cristiana para que no tengamos, que un concepto independiente los unos de los otros. Primero, qué no es la libertad cristiana. Cuando nosotros hablamos de libertad cristiana, hermanos, no estamos sugiriendo ni siquiera de cerca que tú como creyente, ya que eres salvo por la gracia de Dios y no por las obras, tú estás en la libertad, basado en esa gracia, de vivir para satisfacer los deseos de tu carne. Eso no es libertad cristiana. Pero pastor, yo fui salvo por gracia y he sido libertado de la esclavitud del pecado, así que yo no veo por qué no puedo hacer esto o aquello. Libertad cristiana no tiene que ver con satisfacer los deseos de la carne. Pero entonces, ¿qué sí es? Escuchen con atención. La libertad cristiana, mis hermanos, tiene que ver con el hecho de que Cristo nos hace libres del pecado a precio de su propia sangre, para que tú puedas decirle no a los deseos pecaminosos que hay en tu ser. Pero, además, esta libertad que nos es dada por Cristo nos capacita, escuchen, esto es el punto, nos capacita para restringirnos de las cosas que, aunque sean legítimas, puedan hacerle daño a nuestra alma o hacerle daño al alma de nuestros hermanos. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de libertad cristiana, estamos hablando de que Cristo nos ha liberado de la esclavitud del yo. ¿Lo entienden, mis hermanos? Somos libres, sí, pero ¿hasta qué punto? Bueno, cuando tú le haces daño a tu alma
o dañas el alma de un hermano, ahí ya no hay libertad. Ahí se acabó tu libertad cristiana. Ahora, mis hermanos, vale la pena mencionar que en nombre de la libertad se han cometido crímenes atroces. Por ejemplo, yo sé que la gran mayoría de ustedes habrá escuchado siquiera un par de cientos de veces la siguiente expresión: exigimos aborto seguro, legal y gratuito. ¿Lo han escuchado? Estoy seguro que sí. El fundamento de dicha exigencia de un aborto seguro, legal y gratuito tiene sus bases en la libertad, entre comillas, que tiene una mujer para decidir qué hacer con su cuerpo. Yo soy libre de hacer con mi cuerpo lo que quiera, dice esa mujer. Y en eso yo pienso que debemos estar de acuerdo. Ella puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Si un día quiere tinturarse el pelo de morado, y al otro día quisiera tinturárselo de azul, y al otro día quisiera tinturárselo de verde, ¿quién le impide hacerlo? Si quiere hacerlo, hágalo. Si un día decide hacerse un tatuaje en la espalda y al otro día un tatuaje en la pierna, bueno, está en la libertad de hacerlo porque ese es su cuerpo. Pero el punto con el tema del aborto que exigen como seguro, legal y gratuito es que ya no está obrando sobre su cuerpo, sino que está tomando determinaciones sobre el cuerpo de un ser que, aunque se está formando en su cuerpo, no es su cuerpo. Es un individuo diferente, con una carga cromosómica distinta de la mujer. Así que ya no es su cuerpo. Está decidiendo sobre otro cuerpo. Así que en nombre de la libertad, lo que hacen estos movimientos feministas es exigir que puedan matar a sus hijos con procedimientos que solo destruyan a ese niño, pero que no le hagan daño a ella. Pero además exigen en nombre de la libertad que el asesinato que realicen de ese infante no tenga ninguna repercusión legal. Pero además exigen en nombre de la libertad que tú y yo paguemos de nuestros impuestos que ella pueda matar a su hijo. Por eso es seguro, legal y gratuito. Estamos de acuerdo en que este es un crimen terrible, ¿verdad? Un crimen cometido en nombre de la libertad. Hermanos, un mal entendimiento de la libertad siempre conduce al caos, siempre. Sin embargo, el mal uso de la libertad no es exclusivo de los no creyentes. Los creyentes también, lo sabemos por el testimonio de las Escrituras y por nuestra propia experiencia, muchas veces han levantado las banderas de una libertad que no entienden y han terminado por hacerle daño terrible a sus almas y al alma de los hermanos que los rodean. Con eso en mente, que es una introducción, quiero que leamos nuevamente el texto de estudio. Romanos capítulo 14, versículo 13 en adelante. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperiado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado.
Lo primero que hace el apóstol Pablo en esta fracción de las Escrituras es establecer, este es el punto número 1 del sermón. El apóstol establece el principio de la libertad cristiana condicionada por el amor. Ese es el punto número 1. La libertad cristiana está condicionada por el amor. Y esto lo vemos en el versículo 13, particularmente en la parte B, aunque leamos el texto completo. Dice: así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien que, versículo 13, decidan. ¿Qué es lo que tendríamos que decidir? No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Lo que el apóstol Pablo quiere decir, mis hermanos, en este texto, es que hay cosas legítimas que podemos hacer, pero que pueden ser un tropiezo para algún hermano. Que esas cosas legítimas que nosotros podemos hacer podrían conducirlo a pecar, y que en virtud de esa realidad, entonces nosotros deberíamos decir no a eso que deseamos hacer. ¿Por qué? Porque no queremos ser piedra de tropiezo para ningún hermano. En este caso, según su contexto, el débil. Ahora bien, recordemos que los versículos 1 al 12, el apóstol Pablo, que fue lo que estudiamos la semana pasada, Pablo está señalando las diferencias admisibles que podemos tener en asuntos de importancia secundaria, es decir, hay cosas por las que no deberíamos discutir. Ahora, lo que va a hacer en este texto es introducir el concepto de libertad cristiana, pero condicionándolo al amor cristiano. En otras palabras, los cristianos, hermanos, nunca deberíamos utilizar nuestra libertad en contraposición al amor al prójimo. ¿Me entienden? Nunca puedes justificar tus acciones en la libertad cristiana si tus acciones están trayendo dolor al corazón de tus hermanos. Así que, cuando tengamos diferencias en asuntos de importancia secundaria, los creyentes deberíamos simplemente decir no a aquello que pueda traer un tropiezo a mi hermano en la fe. Pensemos en un ejemplo muy controversial en algunos contextos: los tatuajes. Pregunto, ¿es lícito que una persona se pueda tatuar o se tatúe? Salvo que haya una mala interpretación de Levítico capítulo 17, podríamos decir sí. Pero Levítico capítulo 17 no está estableciendo una prohibición para los tatuajes, sino está estableciendo una objeción de conciencia. Sin embargo, como no hay una realidad explícita respecto a la práctica, ¿qué podríamos decir? ¿Es lícito que un creyente se haga un tatuaje? Podríamos decir que sí. Sin embargo, dentro de su libertad él podría hacerlo. Sin embargo, si ese tatuaje va a traer detrimento al corazón del creyente, y la motivación que lo lleva a realizárselo es la pura rebeldía o la moda o etcétera, y además va a traer detrimento y tristeza al corazón de algún hermano, ese creyente, por amor a Cristo, jamás debería realizárselo. Jamás. En otras palabras, procurar buscar el bienestar espiritual propio y el de mis hermanos debe ser el filtro por medio del cual yo determine cuáles serán mis decisiones en términos de mi libertad. Hermanos, aprendámonos esto de memoria, estas tres cosas que voy a decir. En todas las cosas de nuestra vida debemos sujetarnos a esta regla. Esto es ética cristiana, así se definiría. En las cosas esenciales, en las doctrinas fundamentales, debemos tener unidad. En lo esencial, unidad. En las cosas indiferentes que a nadie le importe, tenemos libertad. Pero en general, en todas las acciones que desempeñemos en nuestra vida, debemos tener piedad cristiana. ¿Me entienden? Estamos sujetos a una conciencia colectiva.
no nos debemos solo a nosotros mismos, me debo a Cristo y en consecuencia a su iglesia, es decir, a mi hermano, sí, ese que está sentado al lado suyo o el día de hoy escuchando la predicación de la palabra del Señor. Así que en las cosas esenciales que tenemos, unidad. En las cosas que a nadie le importe que tenemos, libertad. Y en todas las cosas que somos, piadosos. Pensamos en nuestros hermanos. Ese es el primer punto. Una introducción a la libertad cristiana condicionada por el amor. Ahora, vamos a ver en el segundo punto cómo el apóstol Pablo aplica este principio de libertad condicionada al amor a un ejemplo. Entonces, en segundo lugar, tenemos un ejemplo del principio. Versículo 14 y 15. Dice el apóstol: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es, escuchen esto, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa, noten, que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, escuchen esta advertencia, entonces tú ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en este texto, mis hermanos, es que la comida en sí misma no es pecaminosa. Es decir, no pecaban los que comían carne y no pecaban los que eran más, digamos, que se guardaban un poco más y decían, pero es que esa carne fue sacrificada a los ídolos. Bueno, Pablo dice, bueno, las legumbres tampoco son inmundas y la carne tampoco es inmunda, porque los alimentos son objetos materiales que son amorales. Es como cuando hablamos del dinero. El dinero no es bueno ni malo, es un objeto amoral. Los sujetos morales somos nosotros. Así que el dinero, o en este caso del ejemplo, la comida en sí misma no era lo pecaminoso. El punto de Pablo aquí apunta, mis hermanos, es a que está mal obligar a una persona a actuar en contra de su conciencia, incluso si esa persona está equivocada en un aspecto de importancia secundaria. Está mal obligarlo por fuerza de persuasión a que él crea algo que es contrario a su conciencia. Hablando de este mismo tema, el apóstol Pablo, cuando escribió su carta a Timoteo en el capítulo 4, versículo 4 de la primera epístola, le dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Hermanos, la impureza no estaba en la comida como tal, sino en las personas que cuestionaban si se debía comer este o aquel alimento. Y Pablo agrega: pero para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ahora, quiero hacer una aclaración acá. Esto no quiere decir que el pecado sea un asunto de conciencia o de percepción subjetiva de los individuos. Mira, yo creo que esto no es pecado, así que yo lo voy a hacer. Y como creo que esto es pecado, entonces eso debe ser pecado. No, hermanos, ninguna opinión personal puede hacer bueno lo que Dios ha declarado como malo. El punto de Pablo aquí entonces es que por causa de la conciencia no puedo hacer algo que vaya en contraposición a la misma. ¿Me hago entender? Creo que hay alguien en la puerta. Como creyente, sujeto a la conciencia que no está cauterizada, sino que está sensible por causa de la obra del Espíritu Santo, yo no puedo hacer algo que vaya en contraposición a ella. Pero además agrega, estas digamos son las bases, pero este es el punto. Dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, entonces tú ya no andas conforme al amor. Es como si el apóstol Pablo, escúchenme con mucha atención, hermanos, es como si Pablo estuviera diciendo: no pongas tropiezo u obstáculo en el camino de tu hermano. Porque si tu hermano tropieza con la piedra que tú le pones, entonces tú no andas conforme al amor. Es decir, tú no estás actuando como se supone que debería actuar un cristiano.
Tus acciones, dice Pablo, esas que tienen como objeto satisfacer tu carne, que van contra tu conciencia, pero que atentan contra la conciencia de tus hermanos, que están manchando tu testimonio, esas acciones develan que ya no andas conforme al amor. Noten, esto es algo muy serio, mis hermanos. Esto es muy serio. Cuando tú vives para satisfacer tu carne, basado en el principio de la libertad cristiana, y atentas contra tu conciencia, y aparte hieres la conciencia de los hermanos en la fe, entonces tú estás actuando como un impío, y entonces tu libertad ya no es libertad, estás pecando severamente contra el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y ustedes pueden ponerle allí el nombre que quieran. No hagas que por tu tatuaje, no hagas que por esa relación, no hagas que por esa cerveza que te tomas, no hagas que por tus acciones un hermano en la fe tropiece. Porque esto es terrible. Yo puedo imaginar al apóstol Pablo decir esta expresión: no hagas que por la comida tuya aquel que por quien Cristo murió se pierda. Puedo imaginar que Pablo, mientras escribía esto, se imaginaba diciéndolo en voz alta. Podríamos parafrasear lo que Pablo dice así: piensa muy bien lo que estás haciendo. Piensa muy bien en lo que haces. Recuerda que tus hermanos queridos, aquellos por los que Cristo murió, son afectados con tus acciones. Entonces no sigas la senda de la carnalidad y de lo sensual, pues al hacerlo estás tratando a tus hermanos de tal manera que si no fuese por la gracia irresistible de Dios, entonces tú los destruirías. Pon fin inmediatamente a lo que estás haciendo, aquello que es contrario a la conciencia y que no edifica. Y entonces vuelve tu camino y vive una vida piadosa que glorifique a Dios, que edifique tu alma y edifique el alma de tus hermanos. Amén. Ese es el segundo punto. Pablo aplica el principio de la libertad cristiana, condicionada por el amor, en el ejemplo de la comida. Ahora vamos al tercer punto del sermón. ¿Cuáles son las consecuencias de hacer un uso inapropiado de la libertad cristiana? Vamos a ver las consecuencias. Yo voy a leer el texto en Nueva Versión Internacional, versículo 16. Ustedes síganme en su lectura, pero lo quiero leer en Nueva Versión Internacional porque se me hace que aquí va a quedar un poco más explícita la idea. Escúcheme, no me sigan con la lectura, escúcheme lo que voy a decir. Dice: en una palabra, dice el texto, en una palabra, versículo 16, en una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Es decir, no dañen su testimonio por causa de apegos y por causa de su torpeza espiritual. Hermano, la libertad que disfrutas en Cristo jamás debería ser usada de una forma inadecuada, tan inadecuada que traiga evidentes críticas a tu testimonio. Esta es una clara exhortación para aquellos creyentes que, abanderados en la libertad cristiana, se sienten en la libertad, valga la redundancia, de realizar acciones que, aunque en principio no son pecaminosas, ciertamente sí son indecorosas, reprochables o imprudentes. He escuchado de primera mano a varones decir: yo puedo tomarme unas cervezas si no me emborracho. Dígame, pastor, ¿hay alguna prohibición para que yo lo haga? Pues no. Ok, y podría yo tomármelas en un bar mientras veo un partido de fútbol, la final del mundial, porque tampoco hay una prohibición explícita que me lo prohíba hacer. Y uno puede decir: sí, en efecto no hay ninguna prohibición explícita, pero tus acciones son prudentes, tus acciones edifican tu alma, tus acciones están procurando la edificación de tus hermanos. La respuesta es no. Sus acciones son reprochables, y como también de primera mano lo he visto,
Esas acciones han dañado el testimonio de estos hombres, los han herido en su propio testimonio, pero lo más terrible, han herido a sus hermanos en la fe. Hermanos, apliquen con sabiduría esto a sus propias vidas. Si tus acciones no te edifican, si no te hieren, pero además hieren a tus hermanos, entonces tus acciones ya no son lícitas. ¿Lo ves? Eso es condicionar la libertad cristiana al amor cristiano. Pastor, ¿es un terrible pecado que yo me tome una cerveza? Pues no es un terrible pecado. Pero si tus acciones, si tomarte esa cerveza va a herir tu corazón, tu conciencia, pero además de esto va a herir a un hermano, nunca más la vuelvas a tomar. Nunca más. Por causa de acciones imprudentes como esta que acabo de citar en este ejemplo, que les digo, hermano, lo he escuchado de primera mano. Por causa de estas acciones torpes, el evangelio de la salvación ha sido calumniado. Un incrédulo que pase y vea a estos hombres sentados en un bar tomándose una cerveza, ¿qué dirá? Mira los tan chéveres como se divierten. No, mira cuán grandes hipócritas son los cristianos. Y un hermano débil que haya luchado probablemente con el alcoholismo en algún momento de su vida, pueda que razone y diga: mira, si este hermano que está allí sentado y es tan maduro y tan piadoso en la iglesia puede hacer esto, bueno, ¿por qué yo no lo podría hacer? ¿Ven lo terrible de esto, mis hermanos? Esto es terrible. Hacer un mal uso de nuestra libertad cristiana es una tragedia terrible que trae dolor al alma del creyente, pero también trae un dolor indescriptible al alma de sus hermanos. Y por esas razones deberíamos decir no a ese gusto que en principio es lícito. Vamos ahora al punto número 4 del sermón. Ya vimos las consecuencias. Ahora veamos cómo debemos actuar en nuestra libertad cristiana. Y la forma es solo una. Los creyentes debemos, este es el punto 4 del sermón, priorizar el reino de Cristo cuando hablamos de la libertad cristiana. Cuando tú quieras pensar en que eres libre para hacer esto o aquello, prioriza el reino de Cristo y luego entonces determina si lo que querías hacer lo puedes o no hacer. ¿Me hago entender? ¿Me entienden en esto, hermanos? Muy bien. Lean conmigo el versículo 17 hasta el versículo 21. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Hermanos, lo que debe impulsarnos a actuar con prudencia en relación a nuestra libertad cristiana no es el que dirán, es nuestro genuino interés por el avance del reino de Cristo. Pero aclaro, y lo voy a explicar en un momento, sí nos debe preocupar el que dirán, pero no es lo que nos motiva. Lo que nos motiva a actuar con prudencia es el avance del reino de Cristo. Aclaro lo siguiente: no es que la esencia del reino de Dios se vea afectada por nuestras situaciones pecaminosas. Es decir, si todos nos proponemos a pecar, Dios seguirá siendo Dios. Si todos nos proponemos a blasfemar y lo hacemos al tiempo, bueno, Dios seguirá siendo Dios. No es entonces que el reino se vea afectado por las comidas que ingerimos, por las carnes, por las verduras a las que habla el texto. Pues el texto aclara que el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
A lo que se nos manda en este texto es a servir a los beneficios de ese reino o a los intereses de ese reino basados en la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Ahora, noten esto. Cuando un creyente actúa priorizando el reino de Cristo, basado en la paz, la justicia y el gozo del Espíritu Santo, ocurren dos cosas. Y aquí viene la recompensa de restringir mi libertad cristiana al amor cristiano. ¿Qué dice el versículo 18? ¿Qué pasa con ese hombre que hace esto? Dice, porque el que en esto sirve a Cristo, ¿qué hace? Agrada a Dios. Es decir, hermanos, quiero hacer esta aclaración. Es que alguien puede decir, uy, pastor, pero uno tiene entonces que negarse a sí mismo a todo. Y no, pues qué charro eso, porque entonces uno vive pensando en todo lo que pensarán mis hermanos. Y en un sentido sí es lo que estoy diciendo, pero esto tiene unas recompensas gloriosas. La recompensa gloriosa primera que se anuncia es que quien vive de esta forma agrada a Dios. Es decir, hermanos, la persona que prioriza el reino de Cristo por encima de sus intereses y sus pretensiones personales y actúa en coherencia con una conciencia colectiva, es decir, una conciencia cristiana, entonces esa persona verdaderamente está viviendo para la gloria de Dios. ¿Me hago entender? Cuando tú actúas, cuando tomas decisiones pensando en el bienestar del reino de Cristo, en otras palabras, en el bienestar de la iglesia, entonces tus acciones están siendo hechas para la gloria de Dios. Y entonces el texto dice, agradas a Dios. ¿Te parece que esto es una bendición maravillosa? Agradar a Dios, desde luego que lo es. Pero hermanos, no solo eso. El texto además agrega que quien prioriza el reino de Cristo es aprobado ¿por quién? Por los hombres. Esto significa, entre otras cosas, que los creyentes sí nos debemos preocupar por el qué dirán de nosotros. En el sentido en el que debemos aprender a cuidarnos de hacer cosas, de decir cosas, de actuar de determinada manera, de realizar cualquier acción que pueda ser una ocasión para que se hable en contra de Cristo, de su iglesia. Y ustedes van a decir, no, pues habló fue en contra mía. Bueno, cuando se habló en contra tuya y tú eres un creyente profeso y todo el mundo te identifica como un creyente, al fin de cuentas se está hablando contra Cristo. ¿Recuerdan cuando el Señor intercepta a Saulo de Tarso camino a Damasco y el Señor le dice, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Qué es lo que dice él? ¿Por qué me persigues? Caracterizándose a sí mismo con la iglesia. Así que un ataque contra la iglesia es un ataque contra Cristo mismo. Y hay quien dirá, a mí la verdad sí es que no me importa lo que piensen las personas de mí. A mí no me importa que digan, que hablen, porque finalmente hablan de todo el mundo. Un cristiano que piense así o que hable así se encuentra en serios problemas, pues sus palabras develan pecado por doquier, porque se asemejan más a la mundanalidad que a la piedad cristiana. Calvino dijo en alguna oportunidad en relación a aquellos hombres que priorizan el reino de Cristo y sirven a la justicia, a la paz y al gozo, dijo, ese hombre es aceptable a Dios porque obedece su voluntad revelada en su palabra. Él testifica y es aprobado por todos los hombres, ya que ellos no pueden hacer otra cosa que dar testimonio de aquella excelencia que ven con sus ojos. Hermanos, que cuando los incrédulos nos vean, no puedan señalar con legitimidad, porque señalarán ilegítimamente, pero que no puedan señalar con legitimidad que nosotros somos peor que un impío. ¿Me explico? O sea, de hecho en este comentario Calvino sigue diciendo, no que los hombres no nos vayan a señalar, o sea, sí nos van a señalar, pero ese señalamiento, hermanos, tiene que ser una calumnia, no una verdad. Debemos ser vituperados por causa del nombre de Cristo, pero no por causa del pecado, para que traigamos vituperio a Cristo. Ahora noten esto, hermanos. Pablo ya ha introducido el concepto del reino de Cristo y su importancia. Y en el versículo 19 agrega lo siguiente: así que,
sigamos lo que contribuye a la paz y ¿a qué? La mutua edificación. En otras palabras, hermano, en vez de poner en riesgo tu testimonio y la salud espiritual de tu alma y la de tus hermanos, deberías buscar aquellas cosas que son provechosas. Deberías buscar aquello que contribuye a la paz y el bienestar espiritual tuyo y el de tus hermanos. Deberías esforzarte con diligencia por alcanzar aquellas cosas que, como dice el apóstol Pablo, lleven a la edificación mutua. Noten esto, edificación. Ahora Pablo, en este punto, visualiza a la iglesia como un edificio, es decir, como algo que está unido entre sí y que está bien relacionado. Y lo que está diciendo es que cada piedra en particular que conforma este edificio debe hacer con su vida lo que es provechoso para ella, pero para el resto de piedras que están conformando esta estructura. En otras palabras, mis hermanos, si la iglesia es un edificio, como Pablo aquí lo anuncia, podríamos decir que la materia prima que une a todas las piedras vivas, como dice Pedro, refiriéndose a los creyentes que somos piedras vivas, la materia prima que une a las piedras, mis hermanos, es el amor cristiano. En otras palabras, el amor por mis hermanos siempre debe ser sobrepuesto a mi libertad cristiana. ¿Lo entienden? Nunca puedo sobreponer mis pretensiones por encima del amor a mis hermanos. ¿Y eso qué significa? Pues que el límite de mi libertad cristiana se establece cuando mis acciones no me edifican y no edifican a mis hermanos. Si tus acciones no te hacen más santo a ti y no hacen más santo a tus hermanos, entonces deberías dejar de hacer lo que estás haciendo. El mismo apóstol Pablo experimentó esto en su propia experiencia. Escribiéndole a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 8, versículos 9 y 10, les dijo: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti en tus acciones, que tienes conocimiento, tú que sabes de la palabra de Dios, dice, sentado a la mesa en los lugares de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Tus acciones sí tienen repercusión en la conciencia de tus hermanos. Nuestras acciones, hermanos, entonces deberían ser siempre gobernadas por dos aspectos: el conocimiento de la palabra del Señor y este conocimiento aplicado en amor hacia mis hermanos. Estos dos aspectos deben gobernar nuestras acciones. Lo que hago, lo hago por conocimiento de la palabra del Señor, pero aplico ese conocimiento en amor a mis hermanos y entonces tomo determinaciones. Eso significa que como creyente yo debo estar dispuesto a poner de lado mi libertad por el bien de mi hermano más débil. Iglesia amada, debemos rogar al Señor para que seamos guardados de nosotros llegar a ser esa piedra con la que un hermano más débil tropiece. Priorizar el reino de Cristo sobre mi libertad cristiana significa que en la práctica yo diariamente debo morir a mí mismo por amor a aquellos por quienes Cristo murió. Eso es lo que hace un verdadero creyente. Eso es lo que hace un verdadero creyente. Ahora, quiero que noten algo que ocurre en esto que es muy interesante, hermanos. No pierdan la concentración. Esto es muy interesante. En el versículo 19, Pablo dice, hagan lo que es de mutua edificación, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo contrario a edificar? Desedificar, no mentiras. Destruir, ¿cierto? Destruir. Uno edifica lo que está construyendo, pero uno destruye aquello que se ha edificado. Miren lo que dice el versículo siguiente, el 20.
no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En otras palabras, iglesia, debemos vivir para la gloria de Cristo guardando nuestro testimonio. Porque cuando no cuidamos nuestras acciones, le hacemos daño a nuestra alma y destruimos a aquellos que son más débiles en la fe. No traigas esta terrible tragedia sobre tu vida. No la traigas porque nada vale la pena. No la traigas por algo material. No la traigas por algo emocional. No la traigas por algo sentimental. No lo traigas por lo que sea, porque nada vale la pena que acarree sobre ti la tragedia de ser la piedra con la que tropiece otro hermano. Mira lo que dice Pablo, repito, Pablo lo vivió en su propia experiencia. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 13 dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, pregunto, ¿le era lícito a Pablo comer? Y Pablo está hablando de la carne. ¿Le era lícito comer carne? Bueno, ya he dicho que sí, pero nota lo que dice. Dice, si esto le es ocasión de caer a un hermano, no comeré carne jamás para no ser tropiezo a mi hermano. El apóstol, motivado por el amor hacia sus hermanos, anuncia que preferiría poner permanentemente de lado su libertad cristiana para que otro no peque. Eso, mis hermanos, es tener como prioridad el reino de Cristo. Noten esto, es muy importante. Esto en la práctica es muy importante, mis hermanos. Pablo dice, prefiero nunca más comerme un pedacito de carne asada, si es que esto va a hacer tropezar a mis hermanos en la fe. Y alguien podría decir, oh, pero a mí eso me parece una grandísima hipocresía. Me parece muy hipócrita que no se coma una carnita, pues porque los otros no pequen. ¿Es una hipocresía? Yo creo que no. Porque lo que motiva en principio las acciones de la libertad condicionada por el amor no es el aplauso de los hombres o la aceptación de los mismos. Más bien, cuando restringimos voluntariamente nuestra libertad por amor a Cristo y a su iglesia, lo hacemos para la gloria del Señor. Por eso no es una hipocresía. Escúchenme, hermanos, hacer caso omiso de esta advertencia, hacer caso omiso del uso adecuado de la libertad cristiana o abusar de nuestra libertad cristiana y manchar nuestro testimonio y dañar nuestra conciencia y herir la conciencia de otros hermanos, escuchen, nos descalifica como creyentes. Uf, pastor, ¿y de dónde sacas eso? Porque esto ya viste un paso más allá. Pues acuérdate lo que leímos en el versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Tus acciones no son las de un creyente. ¿Ven que esto es algo muy serio, mis hermanos? Muy serio. Ahora veamos el punto final de la exposición, el punto número 5. Pablo en los versículos 22 hasta el 23 da un consejo final, a modo de conclusión quizá. Y dice lo siguiente, versículo 22 al 23, el consejo final. Lo voy a leer de Nueva Versión Internacional, hermanos. Dice: así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Guárdeselo para usted y el Señor, es lo que está diciendo Pablo. Y agrega, ojo, no está hablando de algo pecaminoso, ¿no? Bueno, entonces voy a guardar mis pecados en secreto con el Señor. No. Está hablando de algo que es lícito, pero que puede afectar la conciencia de un hermano, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el apóstol? Eso, mijito, guárdese eso para usted y el Señor. Y agrega, dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción. En Reina Valera dice por fe. Dice, y todo lo que no se hace por fe o convicción es pecado. Cuando uno lee el texto en Nueva Versión Internacional, uno puede notar que Pablo está escribiendo imaginándose el argumento que alguien le está presentando. Es como si Pablo
imaginara que alguien le está diciendo lo siguiente: mira, Pablo, yo la verdad insisto en mi libertad y yo no voy a permitir que nadie interfiera con esta gloriosa libertad que Cristo me dio en la cruz. Y lo que tenemos es la respuesta a ese argumento, lo que tenemos en el texto que acabamos de leer. Y Pablo dice: bueno, es mejor que te guardes tus convicciones entre tú y Dios, si es que esas convicciones van a afectar la conciencia de algún hermano. Y agrega: dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Afirmando de esta manera, mis hermanos, que aquel que evita traer juicio sobre sí mismo por insistir inadecuadamente en el ejercicio de su libertad, aquel que piensa en las consecuencias negativas que tendrán sus acciones en el alma de sus hermanos y por eso voluntariamente se abstiene de hacerlas, bueno, dice el texto, ese es un creyente dichoso, ese es un creyente verdaderamente feliz. Hermanos, la libertad cristiana que está condicionada por el amor es una bendición. Pablo dice: mira, vas a ser muy feliz si vives de esta forma. Vas a ser muy feliz si vives para la gloria del Señor y piensas en tu edificación, pero también en la de tu hermano. Es lo que está diciendo acá. ¿Te parece que eso es una buena noticia? Yo creo que sí. Porque recuerden que esta ya es una tercera buena noticia. La primera es: ese hombre agrada a Dios. La segunda es: ese hombre no podrá ser señalado por los incrédulos. Y la tercera es: va a ser muy feliz, va a ser dichoso. Pero agrega: pero aquel que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Es decir, sus acciones, si no están en armonía con sus convicciones interiores, está yendo contra su conciencia y entonces está pecando. Voy a finalizar con esto, mis hermanos. Escúchenme con mucha atención. Por favor, no se pierdan un solo segundo esto que voy a decir. Cualquier pensamiento, cualquier acción, cualquier decisión que pienses tomar que no proceda de la convicción interior, de estar en consonancia con la fe cristiana, cualquier acción que sea contraria a una conciencia bíblicamente estructurada, no es más que un horrendo pecado, por más que lo quieras maquillar. No, pastor, pero hace poco un hermano, no de nuestra iglesia local, decía: pastor, yo tengo unas luchas fisiológicas, naturales, masculinas que debo suplir y por eso me tengo que casar, sí o sí, por esa razón. Yo pienso que eso desde luego está contemplado dentro del matrimonio, pero tus razones son equivocadas, porque el matrimonio, lo que nos motiva a casarnos es la gloria de Dios, que Él sea glorificado en nuestro matrimonio, no la satisfacción de nuestros deseos. ¿Que serán satisfechos? Sí, eso hace parte de, pero la motivación primaria es la gloria de Dios. Y si tú actúas, si tus acciones son determinadas por algo menos que la gloria de Dios, tú estás pecando. Quiero que esto, hermanos, se nos impregne en el corazón. Si tus acciones son motivadas por algo menos que la gloria de Dios, tú estás pecando contra el Señor. La conciencia de una persona, ahora alguien podrá decir: entonces la conciencia es el juez final. No, la conciencia de una persona no es el juez final de sus acciones. ¿Quién es el juez final? Dios. Sin embargo, el hecho de que Dios sea el juez final no significa que la conciencia no tenga un efecto real en nosotros, pues ¿quién puso la conciencia en nosotros? Dios. ¿Y qué es la conciencia? Un tribunal interno. Un tribunal interno que enciende sus alarmas de peligro cuando tú estás haciendo algo incorrecto o algo pecaminoso. Yo sé que todos hemos experimentado esta sensación alguna vez en la vida. Hacer algo que nos deja intranquilos, que no nos gusta o que de ninguna manera haríamos en presencia de algún hermano. Y nos inquieta.
¿Qué es lo que está pasando allí? Tu conciencia. Ese tribunal interno está encendiendo sus alarmas para decirte: alto ahí, lo que haces es pecaminoso. Y cuando tú quieres silenciar a esa voz de ese tribunal interno llamado conciencia, y quieres hacerlo en el fundamento de el entendimiento que tienes de las Sagradas Escrituras, pero aún así en el fondo de tu corazón sabes que tus acciones son pecaminosas, entonces estás tratando de engañarte a ti mismo, estás hiriendo tu alma, estás hiriendo el alma de tus hermanos y estás trayendo descrédito al bendito evangelio de salvación. ¿Ves lo serio de esto, mi hermano? Esto es muy serio de lo que estamos hablando. Esto no es una clase de moral y ética. Mis hermanos, esto define nuestro actuar cristiano en el día a día. Esto es muy importante. Así que, eso que haces, que es contrario al evangelio de salvación, eso que haces que es contrario a la piedad cristiana, eso que haces que es contrario a la decencia, eso en lo que insistes que es contrario al pudor y que es contrario a la prudencia, eso que está hiriendo tu alma, pero además hiere el alma de tus hermanos, pero además está trayendo descrédito al nombre de Cristo y está por debajeando tu testimonio, te suplico, no lo hagas más. No lo hagas más. Escucha la palabra del Señor predicada en esta mañana y entiende que Dios mismo está hablándole a su iglesia, diciéndole: no hagas más esto, que daña tu corazón, que daña la conciencia de tus hermanos y que trae descrédito al nombre de Cristo. No lo hagas más. Ven delante del Señor. Arrepiéntete por tus pecados, porque recuerda, cuando tus acciones sobrepasan el límite del amor, entonces ya estás pecando. Y si ese es el caso, ven delante del Señor. Ven en arrepentimiento, suplica perdón, suplica su asistencia. Yo estoy seguro, lo sé de primera mano. Cristo es un bendito Rey perdonador y no te dejará ir sin perdón. Amén. Vamos a orar, hermanos.